Buen día, mi nombre es Araceli Cruz y a nombre del comité organizador de Expo Pyme 2022 les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Solución para reducir rotación de personal y premiar a tu gente fiel y estará a cargo de Arturo Ruiz Padilla, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Arturo Ruiz es licenciado en Comercio Internacional por el TEC de Monterrey, con una MBA, graduado con honores de Thunderbird y el TEC de Monterrey. Más de 20 años de experiencia profesional, habiendo trabajado para empresas multinacionales como Denso, General Electric y Ryder. 6 años laborados en Estados Unidos, 10 años con la empresa OPM Consultores, miembro activo de diferentes asociaciones como CAINTRA, Rotarios, Exatex, BNI y ex-T-Birds. Sean bienvenidos y disfruten la conferencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos entonces. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a platicar un poquito del tema de rotación de personal y cómo de alguna manera hemos hecho algunas adecuaciones a esta situación para revertir esta condición que está pasando en las empresas. Vamos a ver, ahí no está, ahí está ya, perfecto. Aprovecho para introducir un poquito de lo que hacemos. Ya mi reseña tengo el favor de decirla. Les platico un poquito de OPM Consultores y de lo que hacemos. Nosotros manejamos 4 áreas de servicio. Manejamos la parte financiera en proyectos fiscales, en contabilidad, nóminas y seguros. Esto nos ha dado pues bueno, un plus hacia nuestros clientes porque los servicios que ofrecemos los tratamos de llevar de forma integral para siempre tener la maximización de ahorros en todos los proyectos posibles. En la parte fiscal, pues bueno, hay un área muy extensa de proyectos que podemos elaborar, desde intangibles, desde CUCA, CUFIM, vemos también el de persona clave. Entonces ahorita justamente que estamos ya en la parte final del año, estamos trabajando muy fuerte para generar esos ahorros a las empresas y que puedan tener una maximización en sus dineros. Contabilidad, pues bueno, contabilidad ya hoy en día es electrónica, ya basados en la 4.0 prácticamente, que ya está por empezar formalmente, y también damos pie a todo lo que tiene que ver con dictámenes financieros, etcétera, ¿no? En la parte de nóminas, estamos ya regulados con la nueva normativa con respecto a lo del outsourcing. Vemos toda administración de nóminas, manejamos el outsourcing puro, tenemos empresas con un REPSE, con un registro de empresa especializada, y eso nos da pie a poderlo manejar correctamente el outsourcing. Y vemos también toda la cuestión que tiene que ver con altas y bajas en IMSS y proyectos relacionados a la parte de nóminas, que aquí se desprende mucho de lo que detectamos como área de oportunidad para este tema de rotación de personal. Y la parte de seguros, pues bueno, esta área vemos todos los ramos, manejamos más de 15 aseguradoras con las que trabajamos, manejamos todo tipo de proyectos, tanto individuales como empresariales, y traemos 2 proyectos muy fuertes para este año en seguros. Uno tiene que ver con una plataforma digital en seguros, donde vamos a manejar todos esos ramos a través de una plataforma digital. Esa está por lanzarse por medio de otra entidad de negocios en calculo que un mes, a lo mucho 2 meses más. Y también una promotoría en seguros, también multiramo a nivel nacional. Estamos trabajando fuerte también en esa parte. Entonces, un poquito de la reseña de OPM Consultores. Hablando ya de la cuestión de rotación de personal, pues bueno, hay varias cuestiones que se ven involucradas aquí con este tema de rotación. Entendamos rotación, básicamente el cambio de colaboradores, entradas, salidas de colaboradores, y eso nos causa un fuerte impacto dentro de nuestra economía en una empresa, ¿no? ¿Cuáles factores intervienen? Factores internos, factores externos. Dentro de los internos, pues bueno, hay varios, desde que el empleado está, pues no está tan a gusto con el tema de la carga de trabajo que tiene, una carga excesiva de trabajo, escasas oportunidades también de crecimiento, es algo de lo que se presenta, obviamente un bajo salario, a veces no hay siquiera una paquete de prestaciones o de beneficios, inclusive falta de reconocimiento también, es algo de lo que se presenta muy comúnmente, ¿no? Como factores externos, pues bueno,
viene ya también una mejor propuesta laboral por parte de otra empresa, un mejor paquete de prestaciones. También podemos hablar de que son objetivos distintos del empleado comparados con los de la empresa, a veces son caminos muy diferentes y en ese sentido pues el empleado ya no se halla a gusto con una empresa, ¿no? Otra cuestión, pues bueno, también nuevas necesidades del trabajador. De repente nos casamos, tenemos bebés, necesitamos comprar una casa, entonces ya nos da para tener una necesidad diferente y poder también pues, tener otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, estas son algunas causas que de alguna manera se convierten en factores que generan la rotación de personal. Ahora, ¿qué es lo que busca realmente el colaborador en un trabajo? Digo, realmente, en términos generales, aquí muestro algunas cuestiones, pueden haber más. Tener un buen salario, tener un buen paquete de prestaciones, un buen paquete de beneficios, oportunidad de crecimiento definitivamente, ser reconocido, ser valorado, es parte de lo que a veces no se da en las empresas lamentablemente y esto pues causa también el desagrado de los trabajadores y motiva al final del día el que se salga de una empresa, ¿no? Un entorno laboral apropiado es otra cuestión también que en muchas compañías no se da. Ahorita ya está un poco más regulado a raíz de la NOM 35, en donde ya también hay encuestas de satisfacción, ya podemos saber cómo está el entorno laboral, cuál es el mercado y de esa manera podemos también detectar qué es lo que está afectando a nuestros trabajadores y qué nos está afectando después a nuestra empresa, ¿no? Calidad de vida, flexibilidad. Ahora con la pandemia, pues bueno, ya hay muchos trabajadores que estamos a veces desde casa, estamos haciendo home office, que haya mucha flexibilidad en los tiempos, el famoso flex time, de ahorita con las presiones que tenemos, los traslados, a veces no nos da para estar tan a punto con los temas de los horarios en las empresas, entonces es una cuestión también muy importante que poco a poco las empresas han ido desarrollando, pero que también a veces si no lo aplican, pues es un factor que nos pueda causar una rotación. Y en términos generales, satisfacción total del empleado hacia nuestra empresa es un punto determinante. Al final del día, para recursos humanos, por ejemplo, un empleado es nuestro cliente interno, o sea, nuestra labor como RH es estar al pendiente de que nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, el capital humano, esté a gusto y esté contento, ¿no? Les voy a hablar de un caso en particular del cual aplicamos este tema de cómo reducir la rotación de personal. No puedo decir el nombre de la empresa, pero sí puedo decir que es un call center. Los call centers, a lo mejor ustedes saben, tienen una muy alta rotación de personal, entre otros giros de negocio, promotorías, algunas agencias, a veces los giros relacionados con IT, con tecnología de información, donde tenemos empleados muy especializados que pueden ser muy pirateables o pueden ser candidatos a ser fácilmente contratados por alguien más. Este es el caso particular de un call center donde pues había una alta rotación de personal, eso nos causaba que hubiera una ineficiencia en la productividad de la empresa, obviamente una alta necesidad de tener que hacer fiel a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, y obviamente un elevado costo en los trámites, ¿no? El tema de altas, bajas, costo de oportunidad también porque tenemos que capacitar a la gente nueva, ponerla al tono y ese tiempo es tiempo también de los que ya están ahí, entonces es una doble inversión de tiempo que nos causa un fuerte impacto en costo de oportunidad de la empresa, ¿no? Entonces, ante esto, pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la opción? Nosotros detectamos esto en esta empresa, de hecho, a raíz de estar llevando una contabilidad, empezamos a ver un impacto muy fuerte en sus costos y esto era por el tema de las altas y bajas en sus empleados y ahí fue donde empezamos a buscar una solución. Entonces, primeramente, el primer factor es hay que beneficiar al empleado, o sea, tenemos que buscar algo donde realmente esté a gusto el trabajador, que esté contento y buscar un beneficio total ante su situación actual. Ofrecer algo diferenciador, digo, era también un objetivo que buscábamos, que teníamos en mente. Entonces, ¿qué podemos ofrecer que no ofrezca nadie más en el mercado? Un factor diferente, un factor disruptivo que de alguna forma traiga un valor agregado a nuestros trabajadores. Obviamente también pensar en formarles un patrimonio, en que realmente también la persona, el colaborador esté a gusto y esté contento con nuestra empresa. Y todo esto, pues bueno, ir de la mano con formar un plan de carrera laboral, que también es muy importante para nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste lo que hicimos? Este es un plan, un proyecto muy interesante, donde se ofrece una prestación a los trabajadores. Esta prestación tiene un factor muy diferente porque te da un doble paquete, es un paquete que te da un ahorro,
también te da un paquete de protección, es un plan de ahorro y protección, pero con el factor diferente que es de por vida. Entonces, a pesar de que el trabajador el día de mañana ya no esté trabajando en la empresa, él sigue teniendo su prestación, él sigue teniendo su plan de ahorro y su plan también de protección. Entiéndase protección, un paquete que abarca seguro de vida, seguro de invalidez, gastos funerarios y apoyo en enfermedades terminales. Entonces, aquí cuando le manejamos esta idea al dueño de la empresa, le agradó bastante y pues bueno, ya después sería, ¿cómo se lo planteamos al empleado, no? Pues bueno, el tema es, manéjales un plan de carrera para que también el empleado sienta que lo está reconociendo y que se quede contigo. O sea, no nada más que sea algo a corto plazo, sino que realmente el empleado, tú estás viendo por él, estás viendo por su familia y estás pensando en un patrimonio hacia él. Entonces, en ese sentido fue que empezamos a manejar esto y pues bueno, al final del día, el dueño de la empresa empezó a hablar con cada uno de los empleados, así directamente, hoy ¿sabes qué? Sorprendiéndolos, te ofrezco esta prestación, estamos esto, queremos cambiar nuestra cultura organizacional, queremos ofrecerles este tipo de prestación, es un nuevo paquete, nadie lo ofrece en el mercado, no te vas a encontrar con otro call center que te va a ofrecer esto y te ofrecemos este tipo de beneficio donde tienes un ahorro y tienes un seguro de vida, más otras prestaciones de por vida. Entonces, obviamente el empleado se sorprende, lo acepta, no hay por qué decir que no, y ahí lo que viene es hacer un acuerdo laboral. El acuerdo laboral es vital porque en ese sentido ya documentas lo que estás haciendo como compromiso verbal y ya le das una formalidad a esto que estamos haciendo, ¿no? Y también cuando el empleado, cuando el colaborador te firma un documento, moralmente, psicológicamente, ya está más comprometido a la empresa. O sea, ya sientes como que sabes que firmé algo, tengo más compromiso hacia mi patrón y realmente me voy a comprometer más hacia mi trabajo, ¿no? Entonces, es parte de lo que se logró y bueno, como beneficio para la empresa es que pueda hacer deducible de impuestos este tipo de prestación. O sea, también hay un beneficio importante para la empresa, aparte de reducir la rotación de personal y de tener los ahorros de los costos que implica todo esto, está la cuestión de tener una deducibilidad en las aportaciones que se van haciendo. Obviamente para el tema de la deducibilidad hay un marco legal, hay un fundamento que es, vamos a la ley del ISR, en el artículo 28, fracción 30, que nos habla precisamente de eso, que este tipo de proyectos son deducibles de impuesto y que también pues hay un fundamento legal, un marco legal para esta deducibilidad. Digo, no pretendo que vean esos numeritos, están muy chiquitos, pero básicamente es decirles, se toma una lista de los empleados, básicamente se requiere de su edad, se requiere de edad, género, cuánto está ganando la persona. En base a lo que ganan, nosotros lo que sugerimos y lo que aplicamos aquí en este caso es que sea un 10% del salario de la persona lo que se destine al ahorro. O sea, aquí en este ejemplo la persona gana 30,000 pesos, entonces, y se manejó una prestación compartida, aquí fue 50 y 50. No tiene que ser compartida, el patrón si quiere puede absorberla al 100% y ya el patrón aporta todo. Pero la base de consideración, digamos que es el 10% de lo que gana cada empleado. En este caso son 3,000 pesos que gana el empleado, él los aportó, el patrón o la empresa le duplican ese monto, o sea, al final del día fueron 6,000 pesos aportados de forma mensual, al año son 72,000. Entonces, en pocas palabras, el empleado aportó 36,000 pesos anuales por 5 años, que son los años de aportaciones que abarca este proyecto. No hay más aportaciones, solamente son 5 años y ya después no hay nada más en cuanto a tema de aportaciones. ¿Qué nos deja esto? Nos deja un proyecto que después nos va a dejar pues un altísimo rendimiento en lo que va pasando el año, ¿no? Y ahí venían unos datos, ahí venía un ejemplo de esta persona cuando va pasando el año 5, año 10, año 15, etcétera, lo que va incrementándose en cuanto a sus ganancias, en cuanto a su ahorro y en cuanto a su seguro de vida. O sea, en el año 5 tiene ahí 220,000 pesos, pero si se fijan, se incrementa hasta más de 5 millones de pesos considerando la expectativa de vida que tengamos. Cuando la persona nada más aportó 36,000 pesos al año por 5 años. Entonces, pues está padrísimo este plan, ¿no? Y eso fue lo que le agradó mucho a los empleados y fue lo que al final del día les trajo un cambio muy considerable a la empresa. ¿Qué beneficios se dan para la empresa? Bueno, deducibilidad al 100%, digo, el patrón deduce al 100% las aportaciones. Aquí como, a pesar de que fue 50 y 50, el empleado, bueno, el patrón es el contratante del plan, entonces como empresa
puede deducir las dos aportaciones, tanto la del empleado como la del patrón. También se reduce estadísticamente la rotación de personal. En las empresas donde hemos aplicado este proyecto, cada una llevamos una estadística y hemos reducido más del 50% esa rotación de personal en aproximadamente un lapso de un año. O sea, en una forma muy rápida, trae resultados muy efectivos y hemos tenido esa estadística. Fomenta también el hábito del ahorro, lo cual es importantísimo. A veces, aunque queramos, no podemos ahorrar o no hay tanto ese fomento al ahorro aquí en México. Un plan de carrera laboral también, o sea, es un tema que para el patrón es importante porque también le estás dando continuidad a tu staff de trabajo. Contribuye también bueno, aquí es un tema generacional también, generación millennial, generación centennial, que de alguna forma no alcanzaron a cotizar en la ley del IMSS, también tienen un beneficio importante porque, pues bueno, ya pueden tener un plan de ahorro y de alguna forma va a contribuir para un plan para su retiro eventualmente, ¿no? Entonces también contribuye mucho a eso. Ahí está. Se incrementa con esto pues también la productividad, la eficiencia. Digo, la verdad es que hay un cambio importante en todo esto. Se trata de fidelizar al personal, es parte de lo que se tiene como objetivos. Se promueve también la cultura del ahorro con esto, como les comentaba. Y al final del día eliminas dentro de tus empleados las posibles ideas de que quieran cambiarse de empresa. O sea, con tener una prestación diferente, con tener algo que nadie más les ofrece, eliminas este tipo de posibilidades. Ahora, también hay beneficios obviamente para el empleado. El primer beneficio pues es tener un ahorro, el cual ese ahorro es en un 100%. O sea, las aportaciones al final del día las recibes aportando de un 50%, recibes el 100% con un paquete de 2 en 1, que es un paquete de por vida. Este monto de ahorro que tú tienes pues lo puedes ocupar para proyectos muy importantes, ¿no? Les comentaba hace ratito y el día de mañana tengo boda, necesito comprar una casa, está por nacer mi bebé. Entonces necesito otra fuente de ingreso, necesito un paquete de prestaciones importante y ese ahorro puede contribuir a ello. El empleado pues queda protegido también, ya les comentaba las coberturas que abarca ese plan. Se hace un plan de carrera laboral para la persona. Es un excelente recurso de ahorro personal también, esto especialmente para quienes no alcanzaron a cotizar en la ley del IMSS, en la ley del 7.3. Entonces hay un tema importante generacional. Inclusive va a complementar el tema del Afore. Digo, mucha gente a lo mejor tiene la creencia de que con lo que estamos obteniendo del Afore nos va a servir para nuestro retiro y la realidad es que no. Digo, el Afore nada más estadísticamente nos va a absorber de un 20 a un 25% de lo que nosotros necesitamos para estar viviendo ya cuando no tengamos un ingreso en nuestra carrera laboral. Entonces necesitamos completar ese ahorro para nuestro retiro y la forma de hacerlo es desde ya. O sea, no perder más tiempo y si estamos en una etapa joven, es lo mejor, es lo más importante. Obviamente se va haciendo un hábito del ahorro, o sea, indirectamente estamos generando ese ahorro en nuestros trabajadores y contribuimos también de forma social a que en México haya un mayor porcentaje de ahorro. Digo, realmente México un 8% es lo que en promedio ahorramos en México, a veces no porque no queramos, sino porque no nos alcanza, se dan esas dos circunstancias, pero somos el país en Latinoamérica que menos ahorra, lamentablemente, ¿no? Se tiene, pues bueno, también en el fondo de ahorro la posibilidad de que la persona pueda retirar sus dineros, pero no al 100%, a lo mejor si requiere retirar solamente el 50% de lo que ahí tiene, lo puede retirar y lo otro lo deja ahí y se sigue reinvirtiendo con el paso del tiempo. Entonces, de este caso que les comentaba, este call center, digo, a lo largo de un poquito más de un año, del 2021 a 2022, pues de tener un índice de rotación de casi un 300%, de un 290%, hoy en día ya está en un 65%, ya ha bajado muchísimo ese índice de rotación. Obviamente se tuvo también una mayor eficiencia, mayor productividad, incrementándose en un 170%. Las cuotas de IMSS y todos los pagos que se tenían en altas y bajas se revirtieron a un 200%, a tremendos ahorros cuando se aplicó este plan. El ambiente laboral con las encuestas de la NOM 35 estaba en un rango de malo a muy malo, entonces cambió a estar en un rango de muy bueno a excelente. O sea, sí ayudó muchísimo a cambiar esa cultura laboral.
Y lo que pasó también, entre los mismos empleados se fue corriendo la voz de este tipo de prestaciones y pues bueno, la gente externa empezaba a buscar a la empresa para ahora contratarse con la empresa, ¿no? Entonces, ahora ya se revertió el papel, ahora la empresa pues ya se vuelve más selectivo en contratar a sus empleados, en decidir a quién contrato y a quién no, y de esa manera pues también ya va reduciendo tu rotación. Al final del día la empresa también hizo deducible el pago de esta aportación y también aprovecharon un descuento para hacer un pago anticipado de todo el año. Entonces, la verdad es que ha sido un proyecto muy bueno, se han aplicado también a otros casos. Otra empresa que era una promotoría en la parte inmobiliaria, ahí hicimos 2 aplicaciones. Una aplicación fue, ustedes saben, los asesores inmobiliarios no tienen un ingreso, digo, trabajan básicamente bajo comisión y muchos de ellos son pagados en efectivo. Entonces, aquí hicimos 2 cosas. Uno de lo que hicimos era cambiar el pago en efectivo a pago por transferencia, generándoles un recibo timbrado. Entonces ya tenían un comprobante de ingresos y ese comprobante les iba a servir al final del día para poder pedir un crédito. Digo, hay mucha gente que no puede pedir un crédito o no se lo dan porque no tienes un comprobante de ingresos. Entonces, aquí ya tenían un comprobante de ingresos que les podía dar el crédito hipotecario o el crédito para su carro o lo que vayan a solicitar. Y lo otro que aplicamos fue también esta prestación. Entonces, pues la gente encantada, ¿no? O sea, de no tener un ingreso fijo, ya al menos tienes una prestación y tienes ese beneficio en tu pago. Entonces, lo que causó esto era de que también se empezó a correr la voz entre el mismo grupo de asesores y muchos asesores de esta promotoría, una promotoría que tenía ya 1 año y medio, no arrancaban bien, o sea, entraban, salían asesores, tenían 2 o 3 nada más, hoy en día tienen más de 25 asesores. Entonces, por el mismo publicidad de voz que va dejando todo esto, ¿no? Entonces, ha sido un impacto muy bueno, muy padre. Otro caso que, fíjense, aquí fue al revés. Aquí era una empresa que la mayoría de sus trabajadores, pues ya tenían muchos años en la empresa, ¿no? Gente de 15 años, 20 años, 25 años, pero que nunca habían tenido un incentivo por parte de su patrón. Entonces se les planteó la idea y el patrón dijo, ¿sabes qué? Me gusta para darles pues un plan de beneficios, digamos que incentivar o darles un reconocimiento por todos esos años que han estado trabajando para mi empresa. Entonces también ha servido para fidelizar a la gente que está contigo y premiarlos por esos años de labor que tienen contigo. Entonces se les dio esta prestación, gente que tenían 15 años, 20 años, 25 años en nuestra empresa y de alguna forma están pues muy agradecidos y más contentos, ¿no? A tal grado que inclusive los hijos de algunas de estas personas ya también buscan trabajar para esa empresa para también tener esa prestación. Entonces ha sido un efecto dominó muy interesante todo esto, ¿no? Lo que se ocupa para hacer esto, pues algo bien sencillo, básicamente documentación de la empresa y del representante legal, se llena una solicitud y ya con esto básicamente pues se empieza a hacer todo el proyecto completo. Les voy a hablar también otra iniciativa que hemos estado haciendo, que también nos ha apoyado muchísimo en la parte de cómo poder eliminar esa rotación de personal. Es el movimiento, se llama Movimiento FIRE. No sé si han escuchado de esto o lo conocen, pero FIRE es un movimiento que nace hace algunos años en Inglaterra. FIRE es un acrónimo que significa Financial Independence Retire Early, que es independencia financiera, retiro temprano. Y precisamente lo que se busca es que desde muy joven, adolescentes, en los 20 o se puede antes mejor, si ya tienes un ingreso, de ese ingreso tú empiezas a ahorrar. El objetivo es que ahorres, de ser posible, más del 50% de lo que ganas. ¿Con qué finalidad? Para que ese dinero que tú ahorras lo empieces a después estar invirtiendo y después que esas inversiones, con esas inversiones puedas tener rendimientos y después puedas vivir con tus rendimientos, ¿no? Entonces, es parte de lo que se busca con esto. El proyecto, de hecho, lo empezaron o fue surgido por nuevas generaciones millennials, centennials, y hay una estadística muy interesante en cuanto a las personas que han tenido esto. ¿Qué fundamento tiene? Principalmente retirarte, financieramente hablando, a tus 40. No necesariamente a los 40, pero entre tu etapa de los 40 puedes buscar un retiro financiero y tener una libertad financiera también muy importante. Entonces, si empezamos ahorita, por ejemplo, en una empresa que tenemos trabajadores desde los 16 años, 20 años, etcétera, podemos ofrecerles esto. De hecho, es algo de lo que hemos hecho. En mi caso particular, estoy empezando a dar pláticas en empresas
para precisamente promover este tipo de movimientos y motivar a que también los patrones hagan algo para su gente joven. Ha dado mucho con el caso de, pues, a veces algunas quejas que tienen algunos patrones. Oye, ¿qué hago para que los millennials o los centennials no se me vayan? Porque estadísticamente me dura nada más 6 meses en la empresa, ¿no? En promedio. Entonces, ¿qué solución podemos hacer? Bueno, también hay que entender un poquito las nuevas generaciones y saber cómo piensan y qué necesitan. Entonces, una necesidad muy fuerte es, pues bueno, empezar sí a promover la cultura del ahorro. Hay mucho más conciencia en las nuevas generaciones precisamente de estos temas, porque antes no existía nada de esto, ahorita ya hay las oportunidades y están en el mercado, nada más que hay que promoverlas y hay que hacer que se den. Entonces, esa parte es la que estamos haciendo muy fuerte. Y bueno, ha causado un impacto muy positivo dentro de las empresas, ¿no? Entonces, les comentaba, el objetivo es retirarte joven y no necesariamente retirarte de trabajar, sino más bien tener una libertad en tus tiempos y en lo que tú haces. O sea, como seres humanos, realmente buscamos siempre estar ocupados, hacer algo. O sea, no te puedes quedar en tu casa tirado todo el día, ¿no? Entonces buscamos estar activos, buscamos hacer algo, pero es muy diferente a que tengas que ir a trabajar por un dinero o por una necesidad que tengas, a poder hacerlo con la libertad financiera que ya tienes y que a lo mejor ese día te puedes ir de viaje, o el día de mañana sí haces trabajo, o el día de pasado mañana vas a visitar a tus familiares lejanos, o puedes hacer lo que se te pegue la gana. Entonces, eso es lo que se busca con este movimiento. Hay casos bien interesantes que de hecho se han dado con esto del FIRE. Un caso era de un chico que él estaba rentando un departamento. En ese departamento de 3 recámaras, él vivía en una estancia. Entonces digo, ¿sabes qué? Voy a subarrendar estos cuartos, ¿no? Voy a subarrendar mis 3 recámaras. Vamos a llamarle un tipo Airbnb compartido, ¿no? Entonces empezó a rentar esos cuartos de tal manera que lo que obtenía de ingresos, pues bueno, le pagaban la renta de todo el departamento completo, más aparte le dejaban ciertas utilidades. Eso lo empezó a ahorrar, empezó a hacer un buen dinero. Con ese dinero ya después se compró departamentos, después se compró condominios con departamentos y hoy en día vive de las rentas de esos departamentos. O sea, no trabaja, no tiene que trabajar, básicamente está viviendo ya de lo que él ahorró, invirtió y tiene ahorita como rendimiento. Entonces ese es un ejemplo que se ha dado. Otro, por ejemplo, otro chico que, pues bueno, en algunas ciudades hay la posibilidad de poder desplazar en bicicleta, ¿no? Aquí en Monterrey no tanto, pero en otras ciudades sí. Entonces, él vivía, es de Inglaterra este caso, se trasladaba en bicicleta, tenía su carro, pero el carro lo rentaba. Entonces se lo rentaba a una persona para que lo moviera con el servicio de Uber. Él tenía sus utilidades al hacer esto. Esas utilidades empezó a ahorrar, empezó a comprar más carros, se hizo de una flotilla importante, de tal forma que todos sus coches pues estaban dejando su rendimiento y vive prácticamente de eso. O sea, tiene sus flotillas de carros y se dedica a vivir así. Entonces, son ejemplos así de casos reales. Y lo que ahorita estamos haciendo precisamente con este tipo de planes es en las empresas o con las personas ya directamente así de uno a uno. Oye, ¿sabes qué? Hay la posibilidad de hacer un plan ahorita que tienes 20 años o menos, donde puedes ahorrar por un corto tiempo y esos ahorros te van a permitir hacer tus inversiones y de tus inversiones vas a poder tener un ingreso de por vida, vas a poder vivir por toda tu vida. Entonces, es parte de lo que estamos haciendo y de lo que estamos promoviendo hoy en día. Entonces, de hecho, hay una frase muy interesante que dice, no quiero vivir como mis papás, yo no quiero vivir pagando una hipoteca toda la vida, ¿no? Y estaba un caso muy interesante donde el papá de este chico, pues se hizo de una casa grande, pero también la hipoteca era muy grande. ¿Qué pasó al paso del tiempo? Era una hipoteca de 30 años, se vinieron devaluaciones, se vinieron crisis, te pasaste casi toda la vida pagando esa hipoteca y sacrificaste calidad de vida en tu familia. O sea, realmente los privaste a lo mejor de hacer las vacaciones soñadas o de hacer ciertos viajes o de tener ciertas cuestiones que a lo mejor pues los hijos hubieran apreciado tenerlas, ¿no? Entonces este chico decía, ¿sabes qué? No quiero estar pegado a una deuda por toda la vida. O sea, realmente prefiero tener una libertad financiera y es parte del por qué quiero hacer esto. Hay una regla muy interesante en este movimiento FIRE, que es la regla del 4%. ¿Qué es esa regla del 4?
el capital que nosotros estemos ahorrando nos debe dejar un rendimiento, de tal forma que de nuestro rendimiento vivamos con el 4%. O sea, hoy en día los rendimientos a veces andan menos que eso, depende de qué instrumento tengamos, pero bueno, si nos vamos a bonos, si nos vamos a CETES, etcétera, pues a lo mejor nos dan un 6 o un 7%, ¿no? Más o menos, de acuerdo a la inflación. Entonces, la idea es que con el 4% vivamos y que el capital que tengamos ahí nunca lo sacrifiquemos. Siempre esté el capital ahí para que se esté reinvirtiendo constantemente, y si nos queda más rendimiento, pues qué mejor, porque es una reinversión de ese rendimiento y de nuestro capital con un interés compuesto, y eso siempre nos va a permitir que aunque saquemos dinero para vivir, nunca nos esté haciendo falta. Y otra regla que nos dice este movimiento es de que de lo que gastemos, tratemos de ahorrar 20 veces más. Eso también para que nunca nos acabemos el capital. Entonces, es parte también de lo importante de cómo sí funciona este movimiento. Dices, pues, ¿cómo me voy a retirar a los 40? O sea, ya ahorita tengo 20, tengo 30, algunos de nosotros ya hasta pasamos los 40. O sea, ya no estamos a veces, a lo mejor en edad. Pero, aún así que ya rebasamos los 40, hay también la oportunidad de hacer algo similar para nosotros. A lo mejor retirándonos a los 60 o a los 65, como marca la ley. Pero sí podemos hacer algo también importante ahorita ya, sin tener esa pérdida de ese costo de oportunidad. Aquí les pongo un ejemplo real de cómo nos da beneficio este plan. Y el beneficio, pues bueno, una chica, una muchacha de 17 años, bastante joven, donde ella puede aportar 2,000 pesos. De hecho, los 2,000 pesos, ella aporta 1,000 y sus papás le aportan los otros 1,000. Entonces, pues oye, en un plazo de 20 años, tiene 17, a sus 37 años, ella aporta en total más o menos 734,000 pesos, pero recibe 1,400,000, recibe lo doble. Y con la posibilidad de que ese 1,400,000 tiene dos opciones. O te lo dan todo de contado, o bien te dan la opción de que te manejes con ingresos de por vida. Entonces, si te dedicas al tema de ingresos de por vida, pues bueno, tienes ahí una garantía de que por 20 años te van a estar dando dinero. Si sigues con vida, sigues teniendo rendimientos. Pero si no, oye, si esta chica, hipotéticamente, oye, ¿sabes qué? Empezó con el esquema del ingreso de por vida, pero a los 40 pasó a acompañar a Diosito ahí en el cielo. Entonces, solamente ocupó 3 años de esa garantía de los 20, entonces los otros 17 años le siguen dando ese rendimiento a las personas, a sus beneficiarios. Entonces, está muy interesante porque aseguras que por 20 años tienes ese ingreso vitalicio, pero si sigues con vida, que seguramente así va a ser, pues ahí el incremento del ingreso sigue, ¿no? Y ahí viene un ejemplo donde el ingreso anual, pues hoy recibe 58,000 pesos, cada año va incrementándose más, de tal forma que si la chica llega a sus 61 años, por ejemplo, pues tiene rentas anuales de 186,000 pesos y después 300,000 pesos a sus 70 años y así sucesivamente. Entonces, año tras año van incrementándose y año tras año también va teniendo mayor ingreso esta persona, sin hacer nada. O sea, ella nada más va a estar ahorrando por 20 años, a sus 37 para de ahorrar y lo que venga de ingreso es lo que ya generó el plan. Entonces, es parte del cómo sí se puede hacer algo importante con esto, ¿no? Un tema interesante es que estos planes nos aseguran un rendimiento siempre arriba de la inflación. De hecho, eso está bajo contrato. Hoy en día la inflación está altísima, estamos en un 8.8%. Vamos a pensar que la inflación promedio del año es de un 6%, un 5%. Bueno, siempre la inflación o el rendimiento va a estar arriba de la inflación, al menos un 1.5%. Entonces, oye, pues sabes que está padrísimo porque si el banco ahorita me da un 3, me da un 4, CETES me dan un 5, bonos me dan un 5 también, inclusive fondos de inversión me dan un 5, un 6 y aparte a veces con riesgo, pues aquí no hay ningún riesgo, está garantizado bajo contrato y te están dando prácticamente un 8% o más. Entonces está padrísimo este plan. Otro ejemplo, viene aquí un muchacho de 20 años, él está ganando 10,000 pesos, él mismo decidió, ¿sabes qué? Voy a aportarle 5,000 pesos, voy a estar ahorrando la mitad de mi dinero, de mis ingresos. Entonces, hoy este cuate, a lo largo de, es un plan por 10 años, este es diferente, este es por menos tiempo, aportas por 10 años y ya después no aportas nada. El plan es vitalicio también, entonces ahí se van dando los casos de cuánto es lo que va ganando esta persona. Fíjense ahí lo interesante, ¿no? A lo largo de sus 10 años aporta 754,000 pesos, al año 10
ya tiene lo doble, tiene un 220% de rendimiento, 1.600.000. Pero fíjense, a sus 50 años esta persona tiene ya 3.600.000. A sus 60 tiene ya más de 7.600.000 pesos. A sus 65 años, si pensáramos en una etapa de retiro como hoy en día marca el IMSS, etcétera, vean nada más, o sea, son 10.500.000 de pesos. Cuando el cuate aportó 700 o está aportando en total 754.000, está teniendo un rendimiento de 14 veces más lo que aportó. Es altísimo los rendimientos y se sigue incrementando. Si se fijan ahí, supongamos que la persona viva hasta los 80, pues tiene ya más de 14 millones y llega a tener hasta cerca de 18 millones. Y también aparte incluye, no nada más es el ahorro, el seguro de vida. El seguro de vida también empieza en 5,5 millones y se va hasta casi 18 millones. Entonces, es parte de las ventajas de estos planes. Solamente aportas 10 años, no aportas más, y eso es lo que va a tener esta persona, empezando a los 20 años. Ese es un tema importantísimo, la edad. Entonces, si esto nos lo puede ofrecer nuestro patrón, y si esto lo podemos promover en nuestras empresas, para que nuestros empleados lo tengan y puedan hacer uso de esto, créanme que va a haber una reducción en su rotación de personal tremenda, como lo hemos visto nosotros. Y bueno, pues es parte de lo que les quería compartir, este tipo de estrategias que hemos hecho, que han dado un buen resultado. Y bueno, ya si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. ¿Va a hacer una pregunta? Ok. Sí, adelante, por favor. En el caso del call center, ¿cuál fue el compromiso de no retirarse de la empresa, de los empleados, en cuanto a tiempo? Bueno, el convenio laboral que se hizo con el call center fue de 5 años, precisamente el tiempo de las aportaciones que da el plan. Después, o sea, la idea que se tiene con ellos es de que cuando se cumplan los 5 años, extender ese convenio laboral. El primer mensaje y lo que debe de captar el trabajador es, ¿sabes qué? Mi patrón se está preocupando por mí. Y mi patrón está viendo por mi futuro y está ofreciéndome algo para hacer carrera laboral con la empresa. Entonces, eso es parte de lo que contribuye a que después la persona se quede contigo. Es de 5 años, volviendo al punto de la pregunta. Sí. ¿Alguien más? Permítame. Aquí, ¿verdad? Gracias. Ahorita hablabas mucho de todos los beneficios en cuanto a estos planes para los trabajadores. ¿Hay algún riesgo, algo que se les haya planteado a ellos y hay algún documento entregable que se lleven ellos al momento de que como tal termina el plazo? Por ejemplo, en el caso de los 5 años que no vuelven a hacer alguna aportación, ¿cuál es la contraparte? O sea, ¿cuál sería la objeción que pudiera poner en ese caso el colaborador? Claro, sí, muy buena pregunta. Sí puede haber detalles, obviamente. Digo, en todos casos hay a veces una renuencia al cambio. Digo, ahí mucho va también de la mano de cómo planteamos el proyecto. Lo que nosotros hemos participado a las empresas es también en platicar con los trabajadores. Muchas veces el patrón a veces ni se mete, nos dice, ¿sabes qué? Tú da la plática, tú platícales de la conferencia, de la prestación, de lo que vamos a hacer, y dales una plática donde realmente tú mismo los incentives a que hagan esto, ¿no? Entonces, esa es una parte que ha ayudado mucho a bajar ese caparazón que tengan los empleados o esa resistencia al cambio y que se ha contribuido. Ahora, preguntabas ahorita de riesgos, ¿qué riesgos puede haber? Un tema de riesgo, a lo mejor si lo podemos llamar así, es que el empleado se te vaya. Vamos a pensar que hiciste un convenio con él por 5 años, pero cosas pasaron y la persona, ¿sabes qué? Se fue al año 2 o al año 3. Puede darse, no hay ningún problema. En ese convenio, el patrón lo que debe hacer o lo que sugerimos que haga es que él ponga los acuerdos que tiene que hacer con su trabajador. Pues, ¿sabes qué? Yo te voy a contribuir con esta prestación, pues también tú retribúyeme, contribuyéndome con tu estancia conmigo, ¿no? Si te vas antes, ya está en el patrón el decir, ¿sabes qué? Te voy a penalizar. Lo que yo te pagué, pues te lo voy a descontar. A lo mejor de tu finiquito, ahí te lo descuento. Pero también hay patrones que, ¿sabes qué? No importa. O sea, si se va, lo único que va a pasar es que hacemos cambio de contratante, ya la empresa no es el contratante es el mismo empleado. Y el empleado, si quiere seguir con su plan, pues nada más va a tener que hacer las aportaciones ahora él, ya no la empresa. Que lo ideal sería eso, o sea, si llega a salirse la persona y estás en el año 3 y solamente son 2 años más de aportaciones, hazlas. A cambio vas a tener un plan que te va a durar toda la vida.
Entonces, sí es importante que se aclare eso en el convenio laboral, en el acuerdo, y que también el empleado sepa que también hay responsabilidades por parte de él. O sea, no nada más, ay, pues sí te doy algo bien padre, pero no tengo nada tuyo. Sí, o sea, el principal compromiso es quédate con mi empresa. Eso es lo primero que se busca. Pero si por alguna razón se va, a contraparte está esto, que puede haber ese tipo de penalizaciones, ¿no? Algo que no comenté que es importante aclarar, estos planes pueden ser aplicables a todos los puestos de una empresa, desde el nivel operativo hasta directores, ejecutivos o los mismos dueños. ¿Por qué? Porque la verdad es que son totalmente flexibles. O sea, no nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que aportar 1,000 pesos o 1,000,000 de pesos o 10 millones de pesos. O sea, más bien va de la mano de lo que la persona gane. Acuérdense, la sugerencia era el 10% de lo que gane este trabajador se puede aplicar a este proyecto. Entonces, son totalmente flexibles y pueden aplicarse a cualquier tipo de personas en la empresa. A veces lo hacemos por tabuladores de salarios o tabuladores de puestos y ha funcionado así. Inclusive también hay personas, hay empresas que lo ofrecen de acuerdo a cumplimiento de metas. Cuando, por ejemplo, la inmobiliaria decía, bueno, sí, te doy la prestación, nada más que pues véndeme tanto monto al mes o al semestre, ¿verdad? No nada más es de que te la ganes y ya. Digo, también que te cueste tantito a ti como trabajador. Entonces ya te vuelves más selectivo en la gente que estás contratando y esa selectividad te hace que tengas mejores trabajadores. O sea, lo que buscamos al final del día es tener gente muy capaz, tener gente muy buena como trabajador, que realmente nos aporte y que a su vez se quede con nosotros. Sí. ¿Alguien más? En esa empresa, en la empresa esta del call center, ¿qué porcentaje de los empleados aceptó participar en ese esquema, o sea, en esa prestación? Fíjate que ese call center, como fue una prestación de 50 y 50, no todos aceptaron. De hecho, empezamos con un plan piloto. Se empezó con un plan piloto para primeramente, fíjate, la idea era lanzar ese plan piloto para que la gente le conociera, pero también para dar el mensaje, oye, ¿sabes qué? Ahora ya tenemos esto y vamos a aplicar esto eventualmente con todos. Entonces, con las primeras 10 personas que se aplicó, oye, pues les encantó, empezaron a correr la voz con los mismos trabajadores, les empezó a gustar a los demás la idea, oye, yo también la quiero tener, ¿por qué nada más tú, verdad? O ¿por qué nada más está hecho para 10 personas? Entonces, ahí ya se empezó a levantar quórum y ya se empezó a hacer una lista de todos los trabajadores que estaban interesados en hacer este tipo de proyecto, ¿no? Y la verdad es que te hablo de porcentaje, en el call center un 75%, si no es que un 80% de las personas decidieron entrarle. Los que no, realmente era gente que se iba a ir. O sea, que pasara lo que pasara, no eran buenos trabajadores o tenían otros objetivos o tenían otras cuestiones en mente y al final del día con el paso del tiempo se fueron. Pero ¿qué pasó? Renovaste tu plantilla y la gente que se quedó te corrió la voz con nuevas personas y se vinieron, digamos, nuevo personal, pero que ya ahora sí con la idea de quedarse con tu empresa para largo tiempo. Entonces, la verdad es que ha sido un buen resultado todo esto. Sí. ¿Alguien más quiere participar? Ok, pues bueno, damos por concluida esta ponencia. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Gracias por la participación. Te vamos a hacer entrega de una constancia de participación. A nombre del comité organizador del Expo Pyme, te agradecemos que hayas participado con nosotros. Y a ustedes les recuerdo que el día de hoy es el cierre del Expo Pyme. Todavía tenemos en el transcurso de la tarde conferencias, si quieren participar. También los invitamos al pabellón de expositores para que den sus últimas visitas el día de hoy. Y esperamos que les haya agradado la conferencia de hoy. Muchísimas gracias y le damos un aplauso a Arturo.